Continuamos en Psicología de la Emoción y en cuanto a métodos de investigación. Vamos a hablar del paradigma de feedback fisiológico falso. Ballins, en los años 60, inició algunas investigaciones en las que intentó comprobar si la creencia de estar activado fisiológicamente, aunque realmente no esté, puede ser suficiente para que se genere la experiencia emocional. Desde su punto de vista, no se necesitaría el arousal fisiológico real para que se desencadene una emoción, sino que la mera sugestión de que nos acontecen cambios corporales puede ser suficientes para experimentarla. Esto demostraría que la emoción sería consecuencia meramente de cogniciones, y si las propias creencias podrían ser tan eficientes como la epinefrenia. Hablemos del experimento de Ballins. En él se informa a los participantes que el objetivo de estudio era conocer sus reacciones fisiológicas ante estímulos sexuales. La tarea consiste en ver 10 fotografías de mujeres semidesnudas y evaluar la atracción que sentían respecto a ella mientras que se registra su actividad cardíaca. Se manipularon sus creencias respecto a los cambios corporales que les acontecía durante la visualización a través de instrucciones. A 2 grupos se les dijo que escucharían de forma amplificada los latidos de su corazón. En un grupo simulaban un incremento de tasa cardíaca durante 5 de las 10 fotos y en las otras 5 se simulaba una estabilización de la actividad cardíaca. En el otro grupo, en lugar de un incremento, se simuló una disminución en la mitad de las fotos y una estabilización en la otra mitad. A los otros 2 grupos se les indicó que oirían sonidos, pero que debían ignorarlos porque intentaban distraerlos. Los sonidos no eran los reales, sino que estaban pregrabados. En cuanto a los resultados, corroboraron la predicción de Ballins, según la cual, si lo importante son los cambios fisiológicos que la persona cree experimentar y no los reales, los participantes que pensaron que habían reaccionado fisiológicamente a una fotografía, aunque en realidad no fuese así, consideraron que esa fotografía era atractiva. Según Ballins, estos resultados también se hubieran obtenido si se hubiera inducido farmacológicamente los cambios de la tasa cardíaca, ya que la emoción resultante era el resultado exclusivo de los procesos cognitivos. Las condiciones experimentales eran, para el grupo 1, sonido igual al latido con un incremento en frecuencia cardíaca. Para el grupo 2, sonido igual al latido con una disminución en frecuencia cardíaca. Para el grupo 3, el sonido, un distractor con un incremento en frecuencia cardíaca, y para el grupo 4, el sonido, un distractor con una disminución en frecuencia cardíaca. Lo más relevante de estos trabajos es que demandan de nosotros una distinción clara entre arousal fisiológico real y arousal percibido, aunque normalmente nuestra percepción de arousal se corresponde con el arousal real. Esto no siempre es así. Hablemos de un planteamiento apraisal. Los teóricos del apraisal han realizado numerosas investigaciones con el objetivo de encontrar configuraciones de patrones de valoración específicos para los estados emocionales distintivos. Intentaba superar las deficiencias de la aproximación evolucionista, quienes encontraron el referente de las emociones en los aspectos expresivos y los cambios corporales periféricos, pero en casos como la envidia o los celos no habría aspectos distintos, explicando los matices emocionales, tanto los determinados filogenéticamente como los que están influenciados culturalmente a través de los patrones de valoración. No hay una única teoría de valoración emocional, pero los teóricos coinciden en que el proceso de valoración informa si el objeto o situación en que nos encontramos nos afecta personalmente y cómo lo hace. Cada uno tiene en cualquier momento una serie de objetivos, deseos y metas. El proceso de valoración nos informa respecto a la relevancia que tiene lo que está aconteciendo para nuestro entramado de metas e intereses y la manera en que nos afecta. El estado afectivo sería consecuencia de la valoración, que es un proceso que media entre las demandas, limitaciones y recursos del ambiente, por un lado, y la jerarquía de objetivos y creencias personales del sujeto por el otro. Las valoraciones siempre están sujetas a revisión, ya que el proceso de valoración está siempre activo. Por tanto, nuestros estados emocionales están en continuo flujo. Se habla de criterios o dimensiones de valoración,
ya que el proceso suele ocuparse de distintos aspectos de la situación, dependiendo de las peculiaridades de esta. El problema a la hora de investigar es que no se puede observar directamente la valoración como antecedente del estado emocional de un sujeto. Lo único que se puede usar es el autoinforme verbal, pero esta información siempre será retrospectiva, por tanto, no se tienen garantías fiables de que la información facilitada se refiera al proceso que lanza la emoción o al acontecimiento cultural que todos aprendemos sobre las emociones. El proceso es inmediato, automático e involuntario. Sin embargo, el autoinforme es reflexivo y puede que no sea un buen referente del proceso. Vamos a nombrar ejemplos de procedimientos para estudiar el proceso de valoración. Sería presentar al participante una lista de emociones para que los evalúen en cuanto a presencia o ausencia de un criterio de valoración particular. Esto proporciona información sobre las dimensiones de apreciación que son relevantes para las diferentes emociones y sirve para hacer un análisis semántico de los términos emocionales. Se elaboran historietas sobre situaciones en que se hace variar sistemáticamente las dimensiones de valoración que quieren estudiarse. Se presentan las historietas a los participantes para que las imaginen e indiquen la emoción que sentirán si la viviesen. Los participantes proporcionan respuestas imaginadas a simulaciones emocionales y a veces la mezcla de dimensiones proporciona descripciones inusuales. El investigador recopila una serie de descripciones de situaciones emocionales experimentadas por una muestra inicial de participantes. Otro grupo emite juicios sobre el modo en que diferentes dimensiones de valoración están presentes en cada situación, así como la emoción que les genera. Cuanto a otros ejemplos de procedimientos para estudiar el proceso de valoración, los participantes recuerdan emociones intensas que les hayan ocurrido y emiten juicios sobre las dimensiones de valoración que creen que establecen presente en su activación. Los participantes emiten juicios sobre las valoraciones presentes en situaciones emocionales en el momento que las están viviendo. Mientras sienten la emoción, enjuician su estado emocional y las dimensiones de valoración que lo hace posible. Lazarus identificó 15 emociones diferentes, de las cuales 9 son negativas: la ira, el susto, la ansiedad, la culpa, la vergüenza, la tristeza, la envidia, los celos y la repugnancia. Y 4 son positivas: la alegría, el orgullo, el alivio y el amor. Y 2 no tienen valencia equívoca: la esperanza y la compasión. Cada una resulta de procesos de valoración diferentes y van vinculadas a una tendencia a la acción. En términos molares, cada una tiene un significado global distinto y las configuran diferentes valoraciones moleculares. Las dimensiones de valoración primaria detectan el modo en que la situación afecta el bienestar y son relevancia del objetivo, congruencia y tipo de implicaciones del ego. Las dimensiones de valoración secundaria informan respecto al modo de encarar los acontecimientos y son la atribución causal, el potencial de afrontamiento y las expectativas futuras. Las diferentes salidas de estos criterios de evaluación explicarían los 15 núcleos emocionales que ocupan su teoría. Un ejemplo, en cuanto al significado global, en cuanto a la ira, ofensas degradantes para mí o los míos. En cuanto a la culpa, transgresión de un imperativo moral que hace uno mismo. En cuanto a la ansiedad, enfrentarse a una amenaza existencial, a una incertidumbre. Y en cuanto a la tristeza, cuando experimentamos una pérdida irrevocable. En cuanto a una tendencia a la acción. En cuanto a la ira, un ataque. En cuanto a la culpa, un impulso para reparar el daño. En cuanto a ansiedad, una evitación o escape de la amenaza. Y en cuanto a la tristeza, no hay tendencia a la acción, sería la no acción. En cuanto a unas valoraciones primarias, en cuanto a la ira, una relevancia e incongruencia, el ego para restituir autoestima. En cuanto a la culpa, una relevancia e incongruencia, el ego se representaría por su transgresión moral. En cuanto a la ansiedad, una relevancia e incongruencia, el ego intenta sostener o creencias o convicciones. Y en cuanto a la tristeza, una relevancia e incongruencia, el ego se ve debilitado.
hemos hablado de valoraciones primarias. En cuanto a valoraciones secundarias, en cuanto a la ira, una atribución causal al otro, con un potencial de afrontamiento y expectativa futura, no son necesarias, pero podrían modular su intensidad. En cuanto al sentido de culpa, una atribución causal a uno mismo, con un potencial de afrontamiento y unas expectativas, modulan su intensidad. En cuanto a la ansiedad, no son relevantes, ya que la ansiedad aflora por todos lados. Y en cuanto a la tristeza, no hay responsable. El potencial de afrontamiento es nulo y el futuro esperanzador. Del experimento de Smith y Lazarus podemos sacar las conclusiones de que pusieron a prueba el análisis anterior utilizando el procedimiento de demanda de respuestas imaginadas ante simulaciones emocionales, que el participante leía una serie de narraciones en las cuales se iban incorporando distintas valoraciones y la tarea consistía en indicar la emoción que sentirían al vivir realmente lo que se describía. 2 narraciones iban a ser asociadas a la ira y 2 a la tristeza. Los resultados indicaron que todos los episodios se hicieron valoraciones elevadas de relevancia e incongruencia. Además, en la situación de ira se atribuía la responsabilidad a otro y a uno mismo. En situación de culpa, en el caso de la tristeza, no se confirmaron los resultados esperados. Hablemos de relaciones. Emoción, cognición. La psicología tradicionalmente se ha interesado más por los procesos cognitivos que de los afectivos. En la década de los 80, Zahong intentó alterar este panorama. Para él, las reacciones afectivas tenían lugar en momentos muy tempranos, básicamente antes de que se alcanzase la elaboración completa de su significado. Afirmó también que algunas reacciones afectivas podían tener lugar fuera de la conciencia y podían influenciar el propio procesamiento cognitivo por vías independientes. Muchos lo replicaron. Por ejemplo, para Lazarus era inaceptable desvincular los afectos de las cogniciones. El resultado de esta polémica fue el acercamiento progresivo al estudio de estas 2 áreas disociadas, las cogniciones y los afectos. Se intentaba ir acotando las relaciones emoción-cognición en términos de procesos y mecanismos. Hohmann, a finales de los 70, desarrolló un modelo teórico que ha ido modificando a lo largo del tiempo, en el que se delimitaban las características automáticas versus controladas de los mecanismos implicados en la generación de una emoción. Postula que los humanos, como otros mamíferos, somos capaces de registrar gran número de canales perceptivos para localizar en nuestro entorno eventos relevantes. Esa abundante información entrante es acogida por algunos mecanismos preatencionales para ser analizada tanto física como semánticamente. Si se detectan estímulos relevantes, el procesamiento automático pasa a ser controlado y se analizaría de modo más elaborado la información. La detección de relevancia también va asociada a una respuesta afectiva automática, poco precisa, que incorporaría ciertos elementos de orientación y defensa. Se diferencia entre procesos automáticos y controlados, vinculados a la emoción. Postula que las emociones tendrían orígenes no conscientes o preatencionales y que la conciencia emocional solo tiene lugar en una etapa de procesamiento tardía. La reacción afectiva la sitúa en el paso de información desde unos mecanismos a otros. Para contrastar estas ideas empíricamente, Hohmann necesitaba una tarea de laboratorio en la que se pueda disociar el procesamiento automático del controlado y que ofreciese información de que el primero había lanzado la reacción afectiva. Usó el paradigma de condicionamiento aversivo. En cuanto al experimento de Hohmann, aquí los participantes pasan por una tarea de condicionamiento, en la que reciben 4 ensayos de habituación, 12 de adquisición y 6 de extinción. En un grupo, los ECS son 2 diapositivas de rostros alegres y 2 de tristes. Una descarga eléctrica y se registra la conductancia de la piel como variable dependiente. En el ensayo de habituación se presentan exclusivamente el EC. En el ensayo de adquisición se presenta en la mitad de ocasiones un EC más acompañado de un EI y un EC solo, sin él siendo los rostros de la misma categoría. En los ensayos de extinción se presenta solo el EC.
Entre uno y otro la duración son de 50 y 200 milisegundos. Los resultados, pues en el primer y segundo ensayo de habituación se observa respuesta a la actividad electrodermal que desaparece en los siguientes ensayos. En la adquisición, al principio se observa actividad electrodermal solo cuando aparece de él, pero luego, tras algunos emparejamientos, se observa actividad cuando aparece el EC, ya que está aprendiendo a anticipar y no hay respuestas. En la extinción, en el primer y segundo ensayo ocurre lo mismo que la adquisición, pero en ensayos posteriores ya no hay respuestas. También se observa el efecto de resistencia a la extinción y que han estado filogenéticamente vinculados al sistema de defensa, rostros de ira, serpientes, y requieren más ensayos para conseguir la extinción. Hoffman incorpora manipulaciones adicionales para poner a prueba su modelo teórico utilizando el enmascaramiento hacia atrás para impedir que en la fase de extinción tengan acceso a la conciencia. Antes la duración del EC en la extinción era de 50 a 200 milisegundos y ahora en la extinción se presenta durante 30 milisegundos. Y así el participante no es capaz de reconocer el EC. La clave es si bajo estas condiciones de procesamiento no consciente los participantes siguen mostrando el efecto de resistencia a la extinción. En caso de que sea así, la reacción afectiva estaría lanzada desde mecanismos automáticos. Los resultados confirmaron estas predicciones y así se apoya la hipótesis básica del modelo que los estímulos emocionales son capaces de evocar respuestas fisiológicas después de un análisis muy rápido e incluso aunque su acceso a la conciencia quede bloqueado. Hablemos de memoria y emoción. Las investigaciones de Bower de los últimos 25 años ponen de manifiesto que la percepción, la atención, el aprendizaje, el recuerdo y los juicios que hacemos sobre los acontecimientos cotidianos pueden estar muy influenciados por los estados de ánimo que sentimos cuando tienen lugar esos procesos cognitivos. Sus investigaciones cuestionan el mito de la racionalidad humana. Podemos ser objetivos y analíticos y reflexionar fríamente, pero muchas de nuestras decisiones e interpretaciones de los acontecimientos están influenciadas por nuestros afectos y estados de ánimo. Para estudiar la influencia del estado de ánimo con el aprendizaje y la memoria, se usa tareas en las que suele manipularse el contenido emocional de lo que hay que aprender o recordar y el estado afectivo del quien aprende o recuerda en el momento de codificar el material o recuperarlo. Lo habitual es manipular más de una variable e investigar sus interacciones. Cada uno de los efectos de la interacción tiene una denominación específica. Hay 3 posibles manipulaciones. Un aprendizaje congruente e incongruente con el estado de ánimo, en el cual el aprendizaje es congruente si la ejecución es superior cuando coinciden las valencias del estado de ánimo de quien aprende y el material aprendido. El aprendizaje es incongruente si el recuerdo es superior cuando difieren dichas valencias. 2. Un recuerdo congruente e incongruente con el estado de ánimo, en el cual el recuerdo es congruente cuando se ve favorecido porque coincide el estado afectivo de quien recupera y la valencia de la información, y el recuerdo es incongruente si se ve favorecido cuando son diferentes. Y un tercer recuerdo, un recuerdo dependiente del estado de ánimo, en el cual, cuando coincide el estado de ánimo en el momento de codificación y de recuperación, el recuerdo se ve favorecido en comparación a cuando el estado de ánimo es distinto. En cuanto a los experimentos de Bower, vamos a nombrar 3 casos. El caso primero, el efecto de aprendizaje congruente con el estado de ánimo. Este fue mediante hipnosis, se induce a un grupo de participantes a un estado de alegría y a otro de tristeza. En este estado debía leer una narración sobre 2 compañeros de colegio que jugaban al tenis, estando uno de ellos triste y fracasado y el otro alegre y triunfador. Después de leer, el participante debía identificarse con uno de ellos. Al día siguiente, bajo un estado emocional neutral, se le pedían que recordase la narración. En cuanto a los resultados, quienes estaba alegre durante la lectura se identificaba con el personaje alegre y recordaba más hechos relacionados con él. Y ocurría el caso inverso con los que estaban tristes durante la narración. Se manipuló la valencia del material que debían aprender y el estado de ánimo al codificarlo. Un segundo caso, el efecto del recuerdo dependiente del estado de ánimo. Los participantes, en 3 momentos diferenciados, aprendían una lista de prueba.
otra de interferencia y recordaban la primera. Cada lista tenía 16 palabras y se usó una lista de recuerdo libre. Mientras hacían estas tareas se manipuló mediante hipnosis el estado de ánimo. Se podían experimentar el mismo estado de ánimo al codificar la primera y al recordarla o experimentar estados de ánimo distintos en cada momento. Y el estado de ánimo durante el recuerdo podía coincidir o no con el que estaba presente en el momento de aprender la lista de interferencia. La condición de control mantenía el mismo estado de ánimo en los tres momentos. En cuanto a los resultados, se obtenía mejor resultado en la lista de prueba cuando coincidía el estado de ánimo al aprender y al recordar. Y este era distinto al que tenían cuando aprendían la lista de interferencia. Y un tercer caso, con un efecto de recuerdo congruente con el estado de ánimo, en el que mediante hipnosis se induce alegría o tristeza a dos grupos de participantes. Debían describir una serie de incidentes que les hubiesen ocurrido durante los 15 años. Al día siguiente, bajo estado emocional neutral, debían categorizar las situaciones, recordarlas como placenteras, no placenteras o neutrales. Wauer explica estos efectos con un modelo de red asociativa, semejante a los que previamente había utilizado para explicar el recuerdo de material no afectivo, pero incorporó nodos de emoción que estaban sujetos a los procesos de activación y expansión de la activación como cualquier otro nodo de la red. Este modelo tuvo un poder explicativo importante, pero pronto mostró sus limitaciones. Los modelos posteriores incorporaron aspectos motivacionales y de autorregulación afectiva. Y por último, hablemos de las aportaciones de la neurofisiología. Ledoux utilizó en sus investigaciones con animales técnicas de lesión y rastreo. Primero hace que las ratas pasen por un procedimiento de condicionamiento aversivo y luego las lesiona diferentes partes de los núcleos cerebrales para observar de qué modo afecta a la reacción del miedo condicionado. El EC era un sonido o una luz y el EL una descarga. Los resultados demostraron que una lesión en la corteza sensorial auditiva no provocaba cambios en la reacción ante el miedo. Sí lo hacía una lesión del tálamo sensorial. Según esto estableció que hay dos vías del lanzamiento de miedo. Una es rápida y conecta el tálamo auditivo con la amígdala, y la otra es más lenta y conecta el tálamo a través de la corteza auditiva con la amígdala. También se comprobó en otros estudios que el hipocampo se comunica con el núcleo lateral de la amígdala, probablemente aportando información contextual sobre la situación de condicionamiento, y que una lesión en el núcleo central de la amígdala impide la reacción de miedo. Lo importante es que se aportó evidencia neurofisiológica convergente respecto al lanzamiento no cortical de la reacción de miedo. Tanto Hoffman como Ledoux establecen que la reacción de miedo condicionado temprano no requiere mediación cortical, en términos de Hoffman, procesamiento consciente o controlado. Demasio ha estudiado clínicamente pacientes con lesiones cerebrales con el fin de comprender mejor los diversos núcleos que están implicados en el procesamiento afectivo. Los resultados indicaron que los pacientes con lesiones bilaterales en la amígdala no adquieren respuestas condicionadas, aunque decían que recordaban lo ocurrido. No procesaban afectivamente la tarea, pero sí lo hacían en términos declarativos. El paciente con lesión bilateral en el hipocampo mostraba condicionamiento, pero no era capaz de recordar la secuencia de estímulos. No procesa en términos explícitos. Y por último, en los pacientes con lesiones bilaterales, tanto en el hipocampo como en la amígdala, no había condicionamiento ni recuerdo. Esto apoya la disociación entre aprendizaje emocional y declarativo a los humanos. Wallen hizo una investigación para ver si la amígdala se activa en respuesta a estímulos que no se reconocen explícitamente. Recrearon el procedimiento de enmascaramiento hacia atrás usado por Hoffman. Los resultados mostraron que la amígdala se activa en respuesta a los rostros de miedo enmascarado, mientras disminuía su activación ante rostros alegres.